Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este 28º domingo del tiempo ordinario, 12 de octubre, también rezamos por la hispanidad, descubrimiento de América Yandeña Bojera, Cueumaya, hispanidad. Hoy la palabra de Dios a través del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 10, 14 al 17. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Naamán el leproso: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó: por la vida del Señor a quien sirvo no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Queridos amigos, Naamán el leproso, que es curado aquí. Son 2 momentos muy importantes. Una vez cuando vi agua, su hija lleva a Eliseo que dice Yahú 7 veces. Una vez cuando vi en el Jordán. Pero después le convencen y le dice: pero usted antes con los yerureandes y condere no o ya pone una cosa mágica de la lepra. Algo tan sencillo. La lepra, queridos hermanos, siempre significa el pecado, porque nos desfigura. O carú beñandero ore, o carú beñandero vare, nos desfigura. Aupeare coinave, lávate. Queridos hermanos, tenemos que dejarnos lavar por el Señor. Pero es tan sencilla, porque aquí también bañarse 7 veces en el Jordán significa, hay que lavarse, purificarse, pero significa perseverancia, significa asiduidad. Da ahí, queridos hermanos, una cosa mágica. Da ahí listo. No son los dioses griegos, como Zeus, un rayo, Arecambiama, cururuyo y conde ahí elefante, no. Queridos amigos, nuestra vida cristiana es una vida encarnada. Y después, queridos hermanos, es la gratuidad de Dios. No acepto ninguno de tus regalos, porque Dios nos cura en la gratuidad. Upeaco dice la gran misericordia de Dios para que vivamos siempre, siempre en acción de gracias. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.